Y si la peor acción que has juzgado en otro, la más despreciable, la que te hace decir yo jamás haría eso, ya vive dentro de ti, esperando el momento exacto para salir. Hay una imagen que todos protegemos con un cuidado casi obsesivo, una versión pulida de nosotros mismos que mostramos al mundo y, más importante aún, que nos mostramos a nosotros mismos cuando nadie nos ve. Esa imagen dice que eres una buena persona. Que tienes principios. Que sabes distinguir el bien del mal. Que, a pesar de tus errores, en el fondo eres alguien decente. Y quizá lo seas, pero esa certeza, esa necesidad de creerte bueno, puede ser precisamente el mayor autoengaño que sostienes. Porque la mente humana no es una superficie limpia y transparente, sino un terreno complejo, lleno de grietas, pasillos ocultos y habitaciones que rara vez visitas. Y en el centro de ese laberinto, lejos de la luz, hay un sótano que preferirías no abrir. Imagina por un momento tu vida como una casa perfectamente ordenada. La fachada es impecable, palabras correctas, gestos amables, decisiones que encajan con lo que la sociedad considera moral. Las ventanas están limpias, las puertas abiertas, todo parece indicar que ahí vive alguien confiable. Pero hay una puerta que casi nunca cruzas. Está al final de un pasillo estrecho, donde la luz apenas llega. No está cerrada con llave, pero sí con algo más poderoso, la incomodidad. La evitación. El miedo a descubrir lo que hay detrás. Ese es el sótano de tu mente. Y no está vacío. Dentro de ese sótano no viven monstruos ajenos, ni entidades externas, ni versiones deformadas de otras personas. Vive todo aquello que has negado de ti mismo, la envidia que disfrazaste de crítica, el rencor que convertiste en indiferencia, el placer secreto al ver fracasar a alguien que envidias, la pequeña satisfacción al sentirte superior, la tentación de mentir cuando nadie podría descubrirte. Todo eso está ahí, acumulándose en silencio, mientras tú sigues repitiéndote que eres una buena persona. La pregunta no es si tienes un lado oscuro. La pregunta es cuánto tiempo llevas ignorándolo. Desde pequeños aprendemos a construir esta versión aceptable de nosotros mismos. Nos enseñan que emociones son correctas y cuáles deben ocultarse, que impulsos son dignos y cuáles son vergonzosos. Aprendemos a sonreír cuando sentimos rabia, a felicitar cuando sentimos celos, a ayudar cuando en el fondo no queremos hacerlo. Poco a poco, empezamos a dividirnos. Creamos una máscara social que cumple con las expectativas, y enterramos lo demás. Ese proceso no es consciente. Es automático. Es necesario para sobrevivir en sociedad. Pero tiene un costo silencioso, cuanto más te identificas con esa máscara, más peligrosa se vuelve la parte que ocultas. Porque lo que niegas no desaparece. Se transforma. Cada vez que reprimes una emoción incómoda, no la eliminas, solo la empujas más abajo. Cada vez que te convences de que no eres ese tipo de persona, refuerzas la idea de que hay algo en ti que debe mantenerse escondido a toda costa. Y ese algo, lejos de debilitarse, gana fuerza en la oscuridad. Se vuelve más sutil, más inteligente, más difícil de detectar. Empieza a filtrarse en tus decisiones de maneras que no reconoces. Te hace justificar lo injustificable, minimizar tus errores, exagerar los de otros. Te hace construir narrativas donde siempre tienes razón, donde siempre eres la víctima, donde siempre eres el bueno de la historia. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir dentro de un espejo que no refleja quién eres, sino quién necesitas creer que eres. Ese espejo está roto, pero no lo sabes. Cada fragmento refleja una parte conveniente de ti, una versión editada que encaja con tu identidad moral. En un pedazo ves tu generosidad, en otro tu paciencia, en otro tu empatía. Pero los fragmentos que mostrarían tu egoísmo, tu indiferencia o tu capacidad de hacer daño, esos están volteados hacia la pared. No los miras. No los necesitas. Porque aceptar que existen implicaría algo profundamente perturbador, que no eres tan buena persona como crees. Y esa idea es casi insoportable. Porque no se trata solo de una etiqueta. No es solo decir, soy bueno, o, no lo soy. Es la base sobre la que construyes tus decisiones, tus relaciones, tu autoestima. Si esa base se tambalea, todo lo demás empieza a cuestionarse. Por eso la mente hace algo brillante, protege esa identidad a cualquier costo. Incluso si eso significa mentirte. Te dice que tus errores fueron excepciones. Que tus malas decisiones estaban justificadas. Que tus momentos de crueldad fueron provocados por otros. Siempre hay una explicación que te mantiene del lado correcto. Siempre hay una narrativa donde sigues siendo el protagonista moralmente aceptable.
Y cuanto más repites esa narrativa, más difícil se vuelve ver la verdad. Pero la verdad no desaparece. Se acumula. Se filtra en pequeñas acciones cotidianas que no parecen importantes. En la forma en que hablas de alguien cuando no está presente. En cómo reaccionas cuando alguien más recibe lo que tú querías. En ese instante en que decides no ayudar, aunque podrías hacerlo, pero encuentras una razón para no sentirte culpable. En esa satisfacción silenciosa cuando alguien que te incomoda falla. No son grandes actos. No son escenas dramáticas. Son detalles. Pero esos detalles son las grietas por donde se asoma lo que realmente eres. Y aquí es donde el laberinto se vuelve más complejo. Porque no estás solo en esto. Todos vivimos dentro de esa misma estructura. Todos tenemos una casa bien iluminada y un sótano oscuro. Todos creemos, en mayor o menor medida, que somos buenos. Y precisamente por eso, rara vez cuestionamos esa creencia. Se vuelve un punto de partida incuestionable. Un axioma personal. Algo que no se analiza, porque parece obvio. Pero lo obvio es, muchas veces, lo más engañoso. Si realmente fueras completamente bueno, no necesitarías convencerte de ello. No necesitarías defender esa identidad. No te molestaría explorar tus contradicciones. Pero lo haces. Todos lo hacemos. Porque hay algo en nosotros que sabe, en silencio, que la historia no está completa. Y ese conocimiento incómodo es lo que este viaje va a despertar. No para destruirte, ni para hacerte sentir culpable, sino para mostrarte algo más profundo, que la moralidad humana no es una línea clara entre el bien y el mal, sino una zona gris donde ambas cosas coexisten constantemente. Que la bondad no es un estado permanente, sino una elección que compite, momento a momento, con impulsos completamente opuestos. Y que ignorar esa lucha interna no te hace mejor persona, solo te hace menos consciente de lo que eres capaz de hacer. Porque sí, eres capaz. Eres capaz de herir con palabras que sabes que van a doler. Eres capaz de ignorar el sufrimiento ajeno cuando no te afecta directamente. Eres capaz de justificar decisiones egoístas si benefician tu comodidad. Eres capaz de traicionar tus propios valores bajo ciertas circunstancias. No porque seas un monstruo, sino porque eres humano. Y lo humano no es puro. Lo humano es contradictorio, cambiante, impredecible. Puede ser increíblemente compasivo en un momento, y sorprendentemente cruel al siguiente. Puede amar profundamente, al mismo tiempo, albergar resentimiento. Puede ayudar desinteresadamente, o al menos creer que lo hace, mientras en el fondo busca algo a cambio. Ese es el verdadero punto de partida. No eres tan buena persona como crees. Pero tampoco eres simplemente malo. Eres ambas cosas, en una tensión constante que rara vez observas con honestidad. Y aquí es donde empieza el verdadero viaje. Porque este no es un vídeo para juzgarte, ni para señalarte, ni para colocarte en una categoría. Es un espejo diferente. Uno que no está roto. Uno que no te muestra solo lo que quieres ver, sino también lo que has evitado durante años. Y mirar en ese espejo no es cómodo. De hecho, puede ser profundamente perturbador. Pero también es el primer paso hacia algo mucho más real que esa versión idealizada que has construido. Si decides seguir adelante, vas a cuestionar cosas que siempre diste por sentadas. Vas a reconocer patrones en tu comportamiento que antes pasaban desapercibidos. Vas a ver cómo incluso tus mejores acciones pueden tener raíces inesperadas. Y sobre todo, vas a descubrir que la verdadera integridad no nace de creerse bueno, sino de aceptar la propia complejidad sin filtros. Este es el laberinto mental. Un lugar donde no buscamos respuestas fáciles, sino preguntas que incomodan lo suficiente como para cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Si estás dispuesto a cruzar esa puerta y descender al sótano que has evitado durante tanto tiempo, entonces este viaje es para ti. Y si no quieres perderte en este recorrido por las capas más profundas de la mente humana, puedes quedarte, suscribirte y seguir explorando cada rincón de este laberinto donde lo evidente se rompe y lo oculto empieza a tomar forma. Porque lo que viene a continuación va a desmontar una de las creencias más cómodas que tienes, la idea de que haces el bien simplemente porque eres bueno. Y cuando entiendas lo que realmente hay detrás de tus actos más nobles, el reflejo en el espejo ya no volverá a ser el mismo. Hay una sensación muy particular que aparece justo después de hacer algo bueno por alguien más. Es sutil, pero inconfundible. Un ligero calor en el pecho, una especie de alivio, una calma que se instala como si algo en tu interior acabara de alinearse.
ayudas a alguien a cargar algo pesado, escuchas a un amigo en un momento difícil, haces una donación, cedes tu lugar, dices las palabras correctas en el momento preciso. Y luego, casi de inmediato, aparece esa sensación. Te sientes bien. No solo satisfecho, sino validado. Como si hubieras confirmado, una vez más, la historia que te cuentas sobre quién eres. Y ahí es donde empieza a formarse una grieta que casi nadie quiere mirar de frente. Porque si te detienes el tiempo suficiente en ese instante, si no te apresuras a pasar a la siguiente acción o a la siguiente distracción, podrías hacerte una pregunta incómoda: ¿lo hiciste por la otra persona, o por lo que te hace sentir? Y la respuesta, si eres completamente honesto, rara vez es pura. No es blanco o negro. Es una mezcla. Una negociación silenciosa entre tu necesidad de ayudar y tu necesidad de sentirte como alguien que ayuda. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia por completo la forma en que entiendes tu propia moralidad. Durante mucho tiempo, la idea del altruismo ha sido tratada como una especie de ideal inalcanzable pero admirable. Hacer el bien sin esperar nada a cambio. Ayudar por el simple hecho de ayudar. Sacrificarse por otros sin ningún beneficio personal. Es una imagen poderosa, casi heroica. Pero cuando empiezas a observar más de cerca cómo funciona realmente la mente humana, esa imagen empieza a desdibujarse. Porque el cerebro no es un órgano diseñado para la pureza moral. Es un sistema diseñado para sobrevivir, adaptarse, y sobre todo, recompensar los comportamientos que aumentan nuestras probabilidades de bienestar, tanto individual como social. Cada vez que haces algo que tu cerebro interpreta como bueno, se activa un circuito interno que no tiene nada de místico. Se liberan sustancias químicas que generan placer, alivio, incluso una leve euforia. Es el mismo tipo de mecanismo que se activa cuando comes algo que te gusta, cuando recibes aprobación, cuando logras un objetivo. No es una coincidencia. Es un sistema de refuerzo. Tu cerebro te está diciendo, de forma muy clara, que ese comportamiento vale la pena repetirse. ¿Qué te beneficia? Y aquí es donde la narrativa del altruismo puro empieza a tambalearse. Porque si ayudar a otros te hace sentir bien, entonces ya hay una recompensa involucrada. No es un acto completamente desinteresado. Es un intercambio. Das algo, pero también recibes algo a cambio, aunque ese algo no sea visible para los demás. Recibes una emoción. Recibes una confirmación de identidad. Recibes la tranquilidad de saber que encajas dentro de la imagen que has construido de ti mismo. Y eso, aunque no lo admitas en voz alta, tiene un valor enorme. Ahora imagina que ese mecanismo no es una excepción, sino la regla. Que cada acto que consideras bueno está, en mayor o menor medida, influenciado por este sistema de recompensas. Que incluso cuando nadie te ve, cuando no hay reconocimiento externo, sigue existiendo una forma de validación interna que refuerza tu comportamiento. Porque no necesitas aplausos si ya tienes la sensación de haber hecho lo correcto. Esa sensación es suficiente. Es adictiva, incluso. Y entonces la pregunta se vuelve más incómoda. ¿Existe realmente el altruismo puro, o todo acto de bondad es, en el fondo, una forma sofisticada de egoísmo? No es una pregunta fácil de aceptar. Porque desafía directamente la base de tu identidad moral. Pero antes de rechazarla, vale la pena explorarla con calma. No desde la culpa, sino desde la curiosidad. Desde una perspectiva evolutiva, ayudar a otros no es un accidente. Es una estrategia. Los seres humanos sobrevivieron no solo por su inteligencia individual, sino por su capacidad de cooperar. Los grupos que se ayudaban mutuamente tenían más probabilidades de prosperar que aquellos donde cada individuo actuaba solo para sí mismo. Así que el cerebro desarrolló mecanismos para incentivar esa cooperación. No porque sea moralmente correcto en un sentido abstracto, sino porque aumenta las probabilidades de supervivencia del grupo y, por extensión, del individuo. Ayudar a otros, entonces, no es necesariamente un sacrificio. Es una inversión. Cuando ayudas, construyes reputación. Generas confianza. Te vuelves alguien valioso dentro de tu entorno social. Y eso tiene consecuencias reales. Las personas están más dispuestas a ayudarte en el futuro. Te perciben como alguien confiable. Te integras mejor. Incluso en contextos donde no hay una recompensa inmediata, el sistema sigue funcionando porque ha sido moldeado durante miles de años para favorecer ese tipo de comportamientos. Pero hay otra capa, más sutil, más difícil de detectar.
No solo ayudas por lo que puedes recibir en el futuro, sino por lo que evitas en el presente. La culpa. Esa sensación incómoda que aparece cuando sabes que podrías haber hecho algo y no lo hiciste. Esa voz interna que cuestiona tu identidad cuando decides no actuar. Muchas veces, ayudar no es solo un acto positivo, sino una forma de silenciar esa incomodidad. De evitar sentirte mal contigo mismo. Y entonces, incluso la bondad se convierte en una forma de regulación emocional. No ayudas únicamente para aliviar el dolor del otro, sino para aliviar tu propia tensión interna. Para restaurar tu equilibrio. Para mantener intacta la imagen que tienes de ti mismo. Y de nuevo, eso no te convierte en una mala persona. Te convierte en algo más complejo de lo que pensabas. Porque en este punto, el espejo empieza a mostrar algo diferente. Empiezas a notar que muchas de tus acciones desinteresadas tienen capas que no habías considerado. Que hay momentos en los que ayudas porque realmente te importa, pero también porque quieres sentirte de cierta manera. Que hay ocasiones en las que tu generosidad está acompañada de una expectativa silenciosa, incluso si nunca la expresas. Una expectativa de reconocimiento, de reciprocidad, de validación. Y cuando esa expectativa no se cumple, algo cambia. Te molesta. Te decepciona. Sientes que no fue valorado. Que no fue justo. Y esa reacción revela algo importante: si fuera completamente desinteresado, no habría nada que esperar. No habría nada que reclamar. Pero lo hay. Porque, en algún nivel, si esperabas algo. Aunque fuera solo una emoción. Esto no significa que la bondad sea falsa. Significa que no es pura. Y esa diferencia es fundamental. Porque cuando crees que tus actos son completamente desinteresados, dejas de cuestionarlos. Los das por sentado. Los usas como evidencia de tu propia bondad. Pero cuando empiezas a ver las capas que hay detrás, cuando reconoces que incluso tus mejores acciones pueden estar influenciadas por intereses personales, algo cambia en la forma en que te percibes. El suelo se vuelve menos sólido. La identidad de «soy una buena persona porque hago cosas buenas» empieza a perder simplicidad. Se vuelve más ambigua. Más difícil de sostener sin matices. Y esa ambigüedad, aunque incómoda, es también una oportunidad. Porque solo cuando dejas de idealizar tu bondad puedes empezar a entenderla de verdad. Puedes empezar a ver cuando estás ayudando por conexión genuina y cuando lo haces para evitar sentirte mal. Puedes notar cuando tu generosidad es libre y cuando está condicionada. Puedes reconocer cuando hay una expectativa oculta, una pequeña negociación interna que antes pasaba desapercibida. Y esa conciencia cambia todo. No porque elimine el egoísmo, sino porque lo hace visible. Y cuando algo es visible, deja de controlarte de la misma manera. Pero el laberinto no termina aquí. Porque si hacer el bien da algo a cambio, si cada acción positiva suma en esa especie de balanza interna que llevas sin darte cuenta, entonces surge una dinámica aún más inquietante. Una contabilidad silenciosa que tu mente realiza constantemente. Un sistema en el que tus buenas acciones empiezan a acumularse como si fueran créditos. Puntos invisibles que, en algún momento, parecen darte permiso para hacer lo contrario. Como si, después de haber hecho suficiente bien, te hubieras ganado el derecho de fallar. Y ese es el siguiente nivel de este laberinto. Uno donde la bondad no solo deja de ser pura, sino que se convierte en una moneda de cambio. Donde hacer algo correcto puede, paradójicamente, abrir la puerta a comportamientos que contradicen todo lo que creías sobre ti mismo. Donde el equilibrio moral no se mantiene, sino que se negocia constantemente en la oscuridad de tu mente. Y lo más inquietante es que, la mayoría de las veces, no tienes idea de qué está ocurriendo. Hay un momento casi imperceptible, justo después de hacer algo que consideras correcto, en el que tu mente se relaja de una forma peligrosa. No es un pensamiento explícito, no aparece como una frase clara que puedas identificar, pero está ahí, operando en segundo plano, como un susurro que no escuchas pero que guía tus siguientes decisiones. Es una sensación de haber cumplido, de haber hecho lo que debías, de haber estado a la altura de la imagen que tienes de ti mismo. Y en esa sensación, tan sutil como poderosa, se esconde una de las trampas psicológicas más inquietantes de la mente humana, la idea de que el bien que hiciste te da permiso para no ser tan bueno después. No lo llamas así. No te dices, ya hice algo bueno, ahora puedo hacer algo malo. Eso sería demasiado evidente, demasiado incómodo. Pero la mente no necesita que lo digas en voz alta. Funciona con atajos, con asociaciones,
con balances invisibles que se construyen sin que te des cuenta. Y en ese sistema interno, cada acción positiva parece sumar puntos. Puntos que no ves, pero que sientes. Puntos que refuerzan tu identidad, que te recuerdan que eres, en esencia, alguien correcto. Y cuando ese saldo se siente suficiente, algo cambia. La vigilancia baja. La exigencia interna se suaviza. Las pequeñas transgresiones empiezan a parecer menos graves. No porque hayan cambiado en sí mismas, sino porque ahora están rodeadas por una narrativa que las justifica. Una narrativa que dice, no pasa nada, en el fondo eres una buena persona. Ese es el momento exacto en el que la licencia moral entra en juego. Es como si tu mente llevara una contabilidad secreta, un registro de tus acciones donde el bien y el mal no son absolutos, sino intercambiables. Ayudas a alguien, haces un favor, tomas una decisión ética, y ese acto no solo tiene un valor en sí mismo, sino que empieza a influir en cómo te percibes en los momentos siguientes. Te sientes más seguro de tu moralidad. Más confiado en tu carácter. Y esa confianza, aunque parece positiva, tiene un efecto inesperado, te hace menos cuidadoso. Porque cuando crees que ya has demostrado que eres bueno, sientes menos necesidad de seguir demostrándolo. Y es ahí donde aparecen las grietas. Imagina a alguien que empieza el día tomando una decisión ética, dona dinero, ayuda a un desconocido, actúa con integridad en una situación complicada. Durante unas horas, esa persona no solo ha hecho algo bueno, sino que ha reforzado su identidad moral. Se siente alineado con sus valores. Se percibe como alguien correcto. Pero más tarde, en una situación completamente distinta, esa misma persona enfrenta una pequeña tentación, mentir para evitar un problema, actuar con egoísmo, ignorar una responsabilidad. Y en lugar de rechazar esa tentación con la misma firmeza que antes, algo cambia en su evaluación interna. La mente dice, no es tan grave. No porque la acción sea diferente, sino porque el contexto interno ha cambiado. Ahora hay un historial reciente de bondad que actúa como amortiguador. Como si ese acto previo hubiera generado una especie de crédito moral que puede ser gastado. Y aunque no lo reconozcas conscientemente, ese crédito influye en tu decisión. Reduce la culpa anticipada. Disminuye la disonancia. Hace que la transgresión parezca más aceptable. Y así, sin darte cuenta, haces algo que contradice la imagen que tenías hace apenas unas horas. Lo más inquietante no es que ocurra. Es que ocurre sin que lo notes. Porque tu narrativa interna se ajusta en tiempo real para proteger la coherencia de tu identidad. No te dices, acabo de fallar. Te dices, esto no define quién soy. Y en cierto sentido, es cierto. Una acción aislada no define a una persona. Pero cuando ese patrón se repite, cuando el bien se convierte en una excusa para permitir pequeñas desviaciones, la identidad empieza a construirse sobre una ilusión. Una ilusión de consistencia que no existe. La licencia moral no es un error puntual. Es un mecanismo. Funciona porque el cerebro necesita simplificar la complejidad de la conducta humana. No puede analizar cada acción desde cero, así que utiliza atajos. Si recientemente actuaste de forma ética, asume que eres una persona ética. Y si eres una persona ética, entonces una pequeña desviación no es preocupante. No amenaza la identidad. No requiere una corrección inmediata. Y ese razonamiento, aunque parece lógico, es profundamente engañoso. Porque no evalúa las acciones por lo que son, sino por cómo encajan en una historia. Y las historias pueden manipularse. Puedes usar tus buenas acciones como evidencia selectiva, como pruebas que refuerzan una narrativa conveniente. Puedes recordar con claridad las veces que ayudaste, que fuiste generoso, que actuaste correctamente, y al mismo tiempo minimizar o justificar las ocasiones en las que no lo hiciste. No es un proceso consciente. Es una forma de proteger la imagen que tienes de ti mismo. Pero esa protección tiene un costo, te impide ver el patrón completo. Y sin ver el patrón completo, no puedes entender realmente quién eres. Lo más perturbador de este mecanismo es que puede convertir la bondad en una herramienta para el autoengaño. Porque cuanto más haces el bien, más fácil se vuelve justificar el mal. No porque haya una intención oscura detrás, sino porque el equilibrio interno se distorsiona. La balanza no es objetiva. No pesa cada acción con la misma precisión. Está influenciada por emociones, por recuerdos recientes, por la necesidad constante de mantener una identidad coherente. Y en ese proceso, las pequeñas fallas se vuelven invisibles. Se normalizan.
Se integran sin resistencia. Y poco a poco, empiezas a operar con un margen más amplio de permisividad. Te permites decir cosas que antes no dirías. Te permites actuar con menos empatía en ciertos contextos. Te permites ignorar situaciones que antes te habrían incomodado. Y todo eso ocurre mientras sigues creyendo, con absoluta sinceridad, que eres una buena persona. Ese es el verdadero peligro. No es la existencia de comportamientos contradictorios. Es la incapacidad de reconocerlos como tales. Porque la licencia moral no se presenta como una excusa evidente. No llega con una advertencia. No se siente como una decisión consciente de actuar mal. Se siente como normalidad. Como flexibilidad. Como una pequeña concesión que no cambia nada importante. Y sin embargo, esas pequeñas concesiones son las que moldean tu comportamiento a largo plazo. Son las que definen los límites reales de tu moralidad. Y esos límites, muchas veces, están mucho más lejos de lo que te gustaría admitir. Hay algo profundamente humano en este proceso. No es un defecto aislado, ni una señal de debilidad individual. Es una característica del funcionamiento mental. Todos, en mayor o menor medida, operamos con este sistema de créditos invisibles. Todos acumulamos momentos de bondad que luego influyen en cómo interpretamos nuestras propias fallas. Todos construimos una narrativa donde el balance general nos favorece. Porque necesitamos creer que estamos del lado correcto. Pero esa necesidad puede cegarnos. Puede impedirnos ver que la moralidad no es una cuenta que se equilibra, sino una serie de decisiones independientes que deberían evaluarse por sí mismas. Puede hacernos creer que hacer el bien en un momento compensa el mal en otro, cuando en realidad cada acción tiene su propio peso, su propio impacto, su propia consecuencia. Y cuando empiezas a ver esto con claridad, algo cambia en la forma en que te observas. Empiezas a notar esos momentos en los que te das permiso. Esos instantes en los que tu mente suaviza una decisión cuestionable porque en general haces las cosas bien. Empiezas a detectar la narrativa antes de que se complete. Y en ese espacio, justo antes de actuar, aparece una oportunidad. La oportunidad de no negociar con tu propia moralidad. La oportunidad de no usar tu pasado como excusa para tu presente. La oportunidad de ver cada decisión como lo que es, un reflejo real de quién eres en ese momento, no de quien crees ser en promedio. Pero ese nivel de conciencia no es cómodo. Porque implica renunciar a una de las herramientas más eficaces de autojustificación. Implica aceptar que no puedes compensar una acción con otra. Que no hay atajos, que no hay balances que te liberen de la responsabilidad de cada elección. Implica vivir con una atención constante sobre tus propias motivaciones, sobre tus propias narrativas, sobre las pequeñas trampas que tu mente construye para protegerte. Y eso cansa. Por eso la mayoría prefiere no verlo. Prefiere seguir creyendo que el bien acumulado es suficiente. Que las buenas intenciones pesan más que las acciones contradictorias. Que el balance general es lo que importa. Y tal vez, desde una perspectiva social, eso tiene sentido. Pero desde una perspectiva interna, desde el punto de vista de la conciencia real, es una forma de evitar el conflicto. Una forma de no mirar demasiado de cerca. Pero en este laberinto, mirar de cerca es inevitable. Porque cada capa que descubres revela una más profunda. Y ahora que has visto cómo tu mente puede usar la bondad como moneda de cambio, cómo puede construir una contabilidad invisible que influye en tus decisiones sin que lo notes, surge una pregunta aún más inquietante: ¿qué ocurre cuando ese mismo mecanismo no solo afecta tus acciones individuales, sino la forma en que decides a quién ayudar y a quién ignorar? Porque no todos reciben la misma versión de tu empatía. No todos entran en ese círculo donde te sientes motivado a actuar. Y la razón no siempre es consciente. Hay una línea invisible que separa a los tuyos de los otros. Una frontera emocional que determina quién merece tu comprensión y quién puede ser descartado sin demasiada culpa. Y lo más perturbador es que esa misma capacidad que te permite amar, proteger y sacrificarse por algunos, es la que te permite deshumanizar, ignorar o incluso justificar el daño hacia otros. Y esa línea es mucho más frágil de lo que imaginas. Hay una emoción que solemos tratar como incuestionable, casi sagrada, una especie de brújula moral que creemos que siempre apunta en la dirección correcta: la empatía. Sentir el dolor del otro, conectar con su sufrimiento, experimentar su alegría como si fuera propia, todo eso forma parte de la imagen que tenemos de lo que significa ser humano en su mejor versión.
Nos gusta pensar que la empatía nos hace buenos, que es la base de nuestras decisiones más nobles, que cuanto más empáticos somos, más cerca estamos de esa idea de buena persona que tanto protegemos. Pero esa misma capacidad que te permite conectar profundamente con alguien también tiene un lado que rara vez se examina con honestidad, un lado que no es luminoso ni reconfortante, sino selectivo, parcial, y en muchos casos, peligrosamente excluyente. Porque la empatía no es universal. No se distribuye de manera equitativa. No se activa con la misma intensidad frente a todos. Y esa diferencia, aunque muchas veces pasa desapercibida, es la raíz de una de las distorsiones más profundas en la forma en que experimentas la moralidad. Tu empatía tiene fronteras. Fronteras invisibles que delimitan quién entra dentro de tu círculo emocional y quién queda fuera. Y esas fronteras no se basan únicamente en principios racionales o en valores conscientes. Se construyen a partir de elementos mucho más primitivos: cercanía, familiaridad, identidad, pertenencia. Te resulta más fácil empatizar con alguien que se parece a ti, que comparte tu idioma, tus creencias, tu cultura, tu historia. Más fácil sentir su dolor como legítimo, más fácil movilizarte para ayudar, más fácil justificar sacrificios en su nombre. Pero cuando esa persona está fuera de ese círculo, algo cambia. La intensidad disminuye. La urgencia se diluye. El sufrimiento se vuelve abstracto. No desaparece por completo, pero pierde fuerza. Se vuelve más fácil ignorarlo, más fácil racionalizarlo, más fácil colocarlo en un segundo plano. Y en ese desplazamiento silencioso, la empatía deja de ser una guía moral universal y se convierte en una herramienta selectiva. Una herramienta que, sin darte cuenta, divide el mundo en dos categorías: los que importan y los que no tanto. Y esa división es el terreno donde crece el tribalismo. No en su forma más extrema, no en las versiones evidentes que asocias con conflictos abiertos o ideologías radicales, sino en su expresión cotidiana, sutil, casi invisible. El impulso de proteger a los tuyos, de favorecer a tu grupo, de justificar comportamientos cuando benefician a quienes consideras parte de tu círculo, incluso si esos mismos comportamientos te parecerían inaceptables en otros. Es un mecanismo profundamente humano. Tu cerebro está diseñado para ello. Durante miles de años, pertenecer a un grupo no era solo una cuestión de identidad, sino de supervivencia. Estar dentro significaba protección, recursos, continuidad. Estar fuera significaba vulnerabilidad, riesgo, exclusión. Así que desarrollaste una sensibilidad especial hacia los miembros de tu grupo. Una predisposición a confiar, a cooperar, a ayudar. Y, al mismo tiempo, una tendencia a desconfiar, a distanciarte o incluso a rechazar a quienes no pertenecen a él. Ese patrón no desapareció. Solo se volvió más sofisticado. Hoy no se trata únicamente de tribus físicas o territoriales, sino de identidades simbólicas, ideologías, profesiones, estilos de vida, equipos, comunidades. Y en cada una de esas estructuras, tu empatía sigue funcionando bajo las mismas reglas. Se intensifica hacia adentro y se debilita hacia afuera. Y ahí es donde aparece el monstruo. No como una figura grotesca o evidente, sino como una distorsión en tu percepción moral. Porque cuando tu empatía está sesgada, tus decisiones también lo están. Puedes justificar acciones cuestionables si benefician a los tuyos. Puedes minimizar el daño causado por alguien de tu grupo. Puedes amplificar los errores de quienes están fuera. Puedes sentir indignación selectiva, compasión condicionada, justicia parcial. Y lo más inquietante es que todo eso puede ocurrir mientras sigues creyendo que estás actuando correctamente. Porque desde dentro, tiene sentido. Tu narrativa interna se adapta. Te dices que estás defendiendo lo que es justo, que estás protegiendo lo que valoras, que estás siendo leal. Y en muchos casos, hay una parte de verdad en eso. Pero esa verdad está incompleta. Está filtrada por una empatía que no es neutral, que no es imparcial, que responde a criterios que no siempre reconoces. Y cuando esa empatía se combina con el mecanismo que exploraste antes, la contabilidad moral, el resultado se vuelve aún más complejo. Porque no solo decides a quién ayudar, sino también a quién puedes permitirte ignorar. Y ese permiso no se siente como una decisión ética. Se siente como normalidad. Como sentido común. Como una simple falta de conexión. Pero en el fondo, es una exclusión. Una forma de decir, sin palabras, que hay vidas que pesan más que otras en tu balanza interna. Y esa balanza no siempre coincide con los valores que dices tener. Imagina por un momento una situación cotidiana.
Ves a alguien cercano pasar por un momento difícil. Tu reacción es inmediata. Te involucras, escuchas, ofreces apoyo, buscas soluciones. Hay una urgencia emocional que te impulsa a actuar. Ahora imagina una situación similar, pero con alguien completamente ajeno, alguien que no forma parte de tu círculo, alguien que no activa en ti esa sensación de familiaridad. Sabes que estás sufriendo. Lo entiendes a nivel racional. Pero la intensidad es diferente. La urgencia no es la misma. Tu respuesta es más distante, más limitada. No porque seas cruel, sino porque tu empatía no se activó con la misma fuerza. Y esa diferencia, aunque parezca natural, tiene consecuencias. Porque cuando se amplifica a nivel colectivo, cuando millones de personas operan con ese mismo sesgo, se crean dinámicas donde el sufrimiento se distribuye de manera desigual en la atención, en la acción, en la importancia que se le da. Algunas historias se vuelven urgentes, otras se diluyen. Algunas injusticias generan movilización, otras pasan desapercibidas. Y todo eso ocurre sin que la mayoría de las personas se considere injusta. Ese es el punto más incómodo. No necesitas ser malintencionado para participar en este sistema. No necesitas querer hacer daño. Solo necesitas no cuestionar cómo funciona tu propia empatía. Porque cuando no la cuestionas, la das por válida en todas sus formas. Asumes que sentir más por unos y menos por otros es simplemente una respuesta emocional, no una decisión con implicaciones éticas. Pero lo es. Porque esa diferencia influye en cómo actúas, en lo que toleras, en lo que justificas. Y en ese proceso, la línea entre el bien y el mal se vuelve borrosa. No porque desaparezca, sino porque se desplaza dependiendo de quién esté involucrado. Lo que consideras inaceptable en un contexto puede parecer comprensible en otro. Lo que condenas en alguien puede parecer justificable en alguien más. Y esa flexibilidad, aunque puede parecer razonable, también puede ser peligrosa. Porque abre la puerta a racionalizaciones que, en otras circunstancias, rechazarías sin dudar. La historia está llena de ejemplos extremos de este fenómeno, pero no necesitas ir tan lejos para verlo. Está en lo cotidiano. En cómo defiendes a alguien cercano incluso cuando sabes que se equivocó. En cómo interpretas las intenciones de quienes comparten tus creencias frente a las de quienes no. En cómo decides qué conflictos merecen tu atención y cuáles puedes ignorar sin sentirte culpable. Todo eso es parte del mismo patrón. Un patrón donde la empatía no es una guía imparcial, sino una fuerza dirigida. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, el espejo vuelve a cambiar. Porque ya no puedes sostener la idea de que tu capacidad de sentir por otros es, por sí sola, una prueba de tu bondad. Tienes que empezar a preguntarte a quién incluyes en ese sentimiento y a quién dejas fuera. Tienes que reconocer que la misma emoción que te impulsa a hacer el bien puede, en ciertas condiciones, facilitar la indiferencia o incluso la justificación del daño. Ese es el monstruo. No está fuera de ti. Está en la forma en que tu mente organiza el mundo. En cómo decide quién merece tu compasión y quién no. En cómo construye una moralidad que parece sólida, pero que en realidad está atravesada por lealtades invisibles. Y cuando ese sistema se combina con presión externa, con contextos donde la autoridad, el grupo o las circunstancias empujan en una dirección específica, algo aún más inquietante puede ocurrir. Porque no solo se trata de a quién ayudas o ignoras. Se trata de lo que eres capaz de hacer cuando las condiciones cambian. Cuando la responsabilidad se diluye. Cuando las reglas se redefinen. Cuando el grupo valida comportamientos que, en otro contexto, rechazarías. Y en ese punto, la pregunta ya no es si tienes un lado oscuro, ni siquiera cómo funciona tu empatía. La pregunta es cuánto de lo que crees que nunca harías depende, en realidad, de que nunca te has visto obligado a enfrentarlo. Hay una idea profundamente tranquilizadora que la mayoría de las personas sostiene sin cuestionar demasiado, la creencia de que el mal pertenece a otros, a individuos excepcionales, a mentes perturbadas, a figuras que se salen completamente de la norma. Es una narrativa cómoda, porque crea distancia. Permite trazar una línea clara entre ellos y yo. Ellos son los que harían daño sin remordimiento, los que cruzarían ciertos límites, los que actuarían con crueldad deliberada. Yo, en cambio, soy diferente. Yo tengo valores. Yo tengo conciencia. Yo jamás llegaría a ese punto. Y esa certeza, aunque reconfortante, es también una de las ilusiones más peligrosas que puedes sostener. Porque la realidad es mucho menos clara.
El mal, en la mayoría de los casos, no aparece como un impulso oscuro y evidente que irrumpe de forma violenta en la conducta de alguien. No se presenta con una advertencia ni con una señal que lo haga fácilmente reconocible. No se siente como «voy a hacer algo terrible». Se manifiesta de formas mucho más sutiles, más cotidianas, más integradas en contextos donde las decisiones parecen razonables, justificables, incluso necesarias. Y cuando se da en esas condiciones, deja de parecer algo ajeno y empieza a revelarse como una posibilidad humana mucho más cercana de lo que te gustaría admitir. La presión es el catalizador. No una presión extrema en todos los casos, sino una acumulación de factores que van moldeando tu comportamiento poco a poco, la autoridad que te indica qué hacer, el grupo que define lo que es aceptable, el contexto que normaliza ciertas acciones, el estrés que reduce tu capacidad de cuestionar, la urgencia que limita tu tiempo para reflexionar. Ninguno de estos elementos, por sí solo, te transforma en alguien cruel. Pero juntos crean un entorno donde las decisiones cambian. Donde los límites se desplazan. Donde lo que antes parecía impensable empieza a parecer posible. Imagina una situación en la que no estás solo tomando una decisión, sino siguiendo instrucciones. Alguien con autoridad, alguien que percibes como legítimo, te indica qué hacer. No te pide que seas cruel de forma explícita. No lo formula en esos términos. Te da una tarea. Te dice que es necesario. Que forma parte de un proceso. Que hay una razón detrás. Y tú, en ese contexto, no te percibes como el responsable final. Te ves como alguien que cumple una función. Y esa percepción cambia todo. Porque cuando la responsabilidad se diluye, la resistencia interna disminuye. No desaparece por completo. Puede haber incomodidad, dudas, una ligera tensión. Pero esa tensión compite con otros factores, la presión de cumplir, el miedo a cuestionar, el deseo de no romper la dinámica del grupo. Y en ese equilibrio, muchas veces gana la conformidad. No porque quieras hacer daño. Sino porque no quieres ser el que se opone. No quieres ser el que interrumpe. No quieres ser el que se equivoca al desafiar algo que parece establecido. Y así, das un paso. Un paso pequeño. Una acción que, aislada, no parece tan grave. Pero ese paso tiene una consecuencia importante, redefine tu punto de referencia. Lo que antes era impensable ahora ya ocurrió. Y cuando algo ya ocurrió, repetirlo se vuelve más fácil. Ese es el inicio de un proceso que rara vez se percibe como peligroso en el momento en que sucede. Porque no hay un salto brusco. Hay una progresión. Una serie de decisiones que, vistas de forma individual, pueden parecer insignificantes, pero que, acumuladas, llevan a comportamientos que contradicen completamente la imagen que tenías de ti mismo. Y lo más inquietante es que, en cada uno de esos pasos, sigues sintiendo que tienes razones. Que estás actuando dentro de un marco lógico. Que no eres tú el problema, sino la situación. Ese es el núcleo de lo que podríamos llamar la banalidad del mal. No en el sentido de que el daño sea trivial, sino en el hecho de que puede surgir de personas ordinarias, en contextos ordinarios, a través de decisiones que no se perciben como malvadas en el momento en que se toman. Personas que no se consideran crueles, que no tienen una intención explícita de dañar, pueden terminar participando en dinámicas que generan sufrimiento real. No porque hayan cambiado de esencia, sino porque el contexto cambió la forma en que interpretan sus acciones. La obediencia juega un papel crucial en este proceso. Desde muy temprano aprendes a seguir reglas, a respetar jerarquías, a confiar en que quienes tienen autoridad saben lo que hacen. Esa tendencia es funcional en muchos aspectos de la vida. Permite coordinación, organización, estructura. Pero también tiene un lado oscuro, puede llevarte a suspender tu juicio personal cuando más lo necesitas. Porque cuestionar a la autoridad no es fácil. Implica riesgo. Implica incomodidad. Implica la posibilidad de estar equivocado frente a alguien que parece tener más conocimiento o poder. Y en ese escenario, muchas veces eliges la seguridad de obedecer en lugar de la incertidumbre de cuestionar. No porque no tengas criterio, sino porque el contexto hace que usarlo sea más difícil. El grupo añade otra capa. No solo importa lo que te dicen que hagas, sino lo que ves que otros están haciendo. Si todos a tu alrededor aceptan una situación, si nadie parece incómodo, si la dinámica se mantiene sin fricción, la presión para ajustarte aumenta. No quieres ser el único que reacciona de forma diferente. No quieres romper la cohesión. No quieres destacar por ir en contra.
Y así, incluso si algo en tu interior te dice que algo no está bien, esa voz compite con el silencio de los demás. Y muchas veces, pierde. Porque el silencio colectivo se interpreta como aprobación. Como normalidad. Como evidencia de que no hay nada que cuestionar. Y en ese ambiente, el comportamiento se ajusta. Se alinea. Se adapta. No porque todos estén convencidos, sino porque nadie quiere ser el primero en romper la inercia. El estrés completa el cuadro. Cuando estás bajo presión, cuando hay urgencia, cuando tus recursos mentales están ocupados en resolver múltiples demandas, tu capacidad de reflexión disminuye. No tienes el mismo espacio para analizar las implicaciones de cada decisión. Actúas más rápido, más automático, más influenciado por el contexto inmediato. Y en ese estado, es más fácil seguir la corriente que detenerse a cuestionarla. Es más fácil elegir lo que parece funcional en el momento que lo que es éticamente consistente a largo plazo. Todo esto no ocurre en escenarios lejanos o extremos. Ocurre en lo cotidiano. En ambientes de trabajo donde se normalizan ciertas prácticas. En grupos donde se toleran comentarios o actitudes que, en otro contexto, rechazarías. En situaciones donde decides no intervenir, no porque estés de acuerdo, sino porque intervenir implicaría complicaciones que prefieres evitar. Cada una de esas decisiones, por pequeña que parezca, forma parte del mismo patrón. Un patrón donde el contexto moldea la conducta de formas que subestimas. Y aquí es donde la ilusión inicial se rompe por completo. No puedes seguir creyendo que estás completamente a salvo de ese proceso. No puedes afirmar con certeza absoluta que nunca cruzarías ciertos límites. Porque la mayoría de las personas que lo hacen no pensaban que lo harían. No se veían a sí mismas de esa manera. No despertaron un día decidiendo actuar en contra de sus valores. Llegaron ahí paso a paso, dentro de un sistema que hacía que cada decisión pareciera razonable en su momento. Y esa es la parte más incómoda de aceptar. Que tu comportamiento no depende únicamente de quién eres, sino también de dónde estás, con quién estás y bajo qué condiciones estás tomando decisiones. Que tu moralidad no es una estructura fija e inquebrantable, sino algo que puede deformarse bajo presión. Que la línea que crees que nunca cruzarías no es una barrera sólida, sino una frontera que puede desplazarse si el contexto cambia lo suficiente. Y reconocer eso no te hace débil. Te hace consciente. Pero esa conciencia tiene un costo. Porque implica dejar de confiar ciegamente en tu propia narrativa. Implica aceptar que necesitas más que buenas intenciones para actuar de forma coherente. Implica entender que, sin vigilancia interna, sin cuestionamiento, sin una disposición real a incomodarte, podrías terminar participando en dinámicas que hoy rechazas. Y ese reconocimiento es difícil de sostener. Porque desmonta la idea de control total. Pero también abre una puerta. La posibilidad de observar con más atención. De detectar las señales antes de que el patrón se consolide. De notar cuando estás actuando por inercia, por presión, por conformidad. De recuperar, en medio del contexto, un espacio de decisión más consciente. Pero para llegar a ese punto, hay algo más que necesitas enfrentar. Porque no solo se trata de lo que haces bajo presión externa. También se trata de lo que ocurre dentro de ti cuando intentas mantener una imagen de perfección. De lo que pasa cuando niegas, reprimes o ignoras partes de ti mismo que no encajan con la idea de ser una buena persona. Porque ese intento constante de ser correcto, de ser coherente, de no desviarte, puede tener un efecto contrario al que buscas. Puede hacer que aquello que no aceptas de ti crezca en silencio. Se acumule. Se distorsione. Y eventualmente, encuentre una forma de salir que no puedes controlar. Y ese lugar, ese punto donde todo lo reprimido se concentra, es mucho más cercano de lo que imaginas. Hay una paradoja silenciosa que atraviesa todo lo que has visto hasta ahora, una tensión que no se resuelve intentando ser mejor, ni esforzándote más, ni repitiéndote que debes actuar correctamente. De hecho, cuanto más te aferras a la idea de ser una buena persona, cuanto más intentas encajar en esa imagen limpia, coherente y moralmente aceptable, más peligroso se vuelve el terreno que estás pisando. Porque en ese intento constante de perfección hay algo que inevitablemente ocurre, empiezas a excluir partes de ti mismo que no encajan, a negar impulsos que no quieres reconocer, a reprimir emociones que contradicen la historia que te cuentas. Y todo lo que excluyes no desaparece. Solo cambia de lugar. Desciende. Se acumula. Se organiza en silencio. Ese es el sótano de tu mente. No es un lugar al que llegas por accidente.
Es un espacio que construyes poco a poco, cada vez que decides que hay algo en ti que no debería existir. Cada vez que sientes envidia y te dices que no eres envidioso. Cada vez que experimentas ira y la transformas en una sonrisa tensa. Cada vez que deseas algo que consideras inapropiado y lo entierras sin mirarlo de frente. Cada uno de esos momentos es un pequeño ladrillo en la construcción de ese sótano. Y con el tiempo, ese espacio se vuelve más grande, más denso, más cargado. Lo más inquietante no es que exista. Es que no lo visitas. Prefieres quedarte en la planta superior, en esa casa ordenada donde todo parece estar bajo control. Donde tus pensamientos son aceptables, tus emociones están reguladas, tus decisiones tienen sentido dentro de la narrativa que has construido. Ahí te sientes seguro. Ahí puedes mantener la ilusión de coherencia. Pero esa seguridad tiene un costo, la desconexión con una parte fundamental de ti mismo. Porque lo que está en el sótano no es ajeno. No es un error. Es parte de tu estructura. Y cuanto más lo ignores, más autonomía adquiere. Empieza a influir en tu comportamiento sin que lo notes. Se filtra en tus reacciones, en tus juicios, en tus decisiones más sutiles. Se manifiesta en formas que no reconoces como propias, en la irritación que no puedes explicar, en la crítica constante hacia otros, en la incomodidad que sientes frente a ciertas personas sin saber por qué, en el impulso de sabotear situaciones que, en teoría, deseas. Y como no reconoces el origen, buscas explicaciones externas. Culpas al contexto. A las circunstancias. A los demás. Pero rara vez miras hacia abajo. Rara vez te preguntas qué parte de ti está intentando salir. Porque hacerlo implicaría algo que has evitado durante mucho tiempo, aceptar que no eres solo la versión que muestras, que no eres únicamente tus valores declarados, que no eres exclusivamente tus mejores decisiones. Implicaría reconocer que también eres aquello que juzgas, aquello que rechazas, aquello que te incomoda cuando lo ves en otros. Ese reconocimiento no es agradable. De hecho, puede ser profundamente perturbador. Porque rompe la ilusión de control. Te obliga a ver que hay impulsos en ti que no siempre están alineados con lo que consideras correcto. Que puedes sentir cosas que no encajan con tu identidad. Que puedes desear, en ciertos momentos, actuar de formas que luego te avergonzarían. Y frente a esa posibilidad, la reacción más común es volver a cerrar la puerta. Reprimir. Negar. Volver a subir las escaleras y fingir que nada de eso existe. Pero cada vez que haces eso, el sótano se vuelve más inestable. Porque la presión aumenta. Las emociones reprimidas no se disuelven con el tiempo. Se intensifican. Se mezclan entre sí. Se distorsionan. Y cuando finalmente encuentran una salida, no lo hacen de forma ordenada ni controlada. Emergen en momentos inesperados, en formas que no reconoces, con una intensidad que te sorprende. Esa explosión puede ser evidente, como un estallido de ira que no puedes contener, una reacción desproporcionada ante una situación menor, una decisión impulsiva que contradice todo lo que creías sobre ti. Pero también puede ser más sutil, más difícil de detectar, una actitud pasivo-agresiva, una resistencia constante, una tendencia a sabotear relaciones o proyectos, una sensación persistente de insatisfacción que no logras explicar. En ambos casos, el origen es el mismo. No es que algo nuevo haya aparecido. Es que algo antiguo, algo que habías mantenido oculto, encontró una forma de salir. Y aquí es donde la idea de ser una buena persona se vuelve especialmente peligrosa. Porque cuanto más te identificas con esa imagen, menos dispuesto estás a reconocer lo que la contradice. Más fuerte es la represión. Más profunda es la negación. Y, por lo tanto, más cargado se vuelve el sótano. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo, cuanto más quieres ser perfecto, más rechazas lo imperfecto en ti, cuanto más lo rechazas, más crece en la sombra, cuanto más crece, más amenaza con desbordarse. Y cuando finalmente lo hace, la caída es más fuerte. Porque no tienes herramientas para entender lo que está pasando. No lo reconoces como parte de ti. Lo percibes como algo ajeno, como un error, como una falla inesperada. Y en lugar de integrarlo, intentas eliminarlo. Lo empujas de nuevo hacia abajo. Refuerzas la represión. Y el ciclo continúa. Este es el verdadero riesgo de vivir desconectado de tu propia sombra. No es que te conviertas en alguien completamente distinto de un momento a otro.
Es que pierdes la capacidad de anticipar tus propias reacciones, de entender tus propios límites, de reconocer tus propias contradicciones. Te vuelves menos consciente, no más. Y en esa falta de conciencia, tu comportamiento se vuelve más impredecible, más reactivo, más influenciado por fuerzas internas que no has explorado. Aceptar la existencia de ese sótano no significa rendirse a él. No significa justificar cualquier impulso. No significa actuar sin filtro. Significa algo mucho más complejo y, al mismo tiempo, más honesto, reconocer que esas partes existen, que forman parte de tu estructura psicológica, que tienen una función, que contienen información sobre ti mismo que no puedes obtener de otra manera. La envidia puede mostrarte lo que deseas y no te permites admitir. La ira puede señalar límites que no estás estableciendo. La codicia puede revelar carencias que no has reconocido. El resentimiento puede indicar heridas que no has procesado. Cada una de esas emociones, por incómoda que sea, tiene un mensaje. Pero ese mensaje solo es accesible si estás dispuesto a escuchar. Si dejas de huir. Si bajas las escaleras. Y bajar no es un acto heroico ni dramático. Es un proceso lento, incómodo, lleno de resistencia. Implica observar sin juzgar inmediatamente. Implica sostener emociones que preferirías evitar. Implica cuestionar la narrativa que has construido sobre ti mismo. Implica aceptar que hay partes de ti que no te gustan, que no encajan, que no puedes simplemente eliminar. Y en ese proceso, algo empieza a cambiar. No porque el sótano desaparezca, sino porque deja de ser un lugar desconocido. Empiezas a reconocer sus patrones. A entender sus dinámicas. A anticipar sus movimientos. Y esa familiaridad reduce su poder. Porque lo que conoces, aunque sea incómodo, es más manejable que lo que ignoras. La verdadera estabilidad no viene de mantener todo bajo control en la superficie. Viene de integrar lo que está debajo. De permitir que esas partes tengan un espacio en tu conciencia, en lugar de relegarlas a la oscuridad. De reconocer que ser humano implica convivir con contradicciones, con impulsos opuestos, con emociones que no siempre son coherentes entre sí. Y esa convivencia no es perfecta. No es limpia. No es cómoda. Pero es real. Y en esa realidad hay una forma diferente de integridad. No la que se basa en la ausencia de conflicto, sino la que surge de enfrentarlo. Porque cuando dejas de luchar contra partes de ti mismo, cuando dejas de intentar encajar en una imagen rígida, cuando permites que lo que está en el sótano suba a la superficie de forma consciente, algo se reorganiza. La tensión disminuye. La necesidad de reprimir se reduce. Las explosiones se vuelven menos frecuentes. Y tu capacidad de elegir, de decidir cómo actuar frente a esos impulsos, aumenta. Pero ese cambio tiene un requisito. Uno que muchas personas no están dispuestas a cumplir. Aceptar, sin filtros, que eres capaz de todo aquello que has visto hasta ahora. Capaz de egoísmo. Capaz de justificar. Capaz de excluir. Capaz de ceder bajo presión. Capaz de reprimir hasta perder el control. No como una condena, sino como un punto de partida. Porque solo cuando reconoces esa capacidad puedes empezar a trabajar con ella. A dirigirla. A contenerla. A transformarla. Y ese es el umbral en el que te encuentras ahora. Has visto cómo funciona tu mente en niveles que normalmente permanecen ocultos. Has recorrido pasillos que rara vez se iluminan. Has abierto puertas que preferirías mantener cerradas. Y ahora, frente a ti, hay una decisión. Seguir adelante, integrando lo que has descubierto, o volver a la superficie y reconstruir la ilusión de siempre. Pero si decides avanzar, si eliges no apartar la mirada, entonces el siguiente paso no es más oscuro. Es más honesto. Porque no se trata de quedarse en el reconocimiento del problema. Se trata de algo mucho más difícil, aprender a vivir con esa complejidad sin destruirte, sin negarte, sin caer en el extremo opuesto. Se trata de encontrar una forma de ser completo sin dejar de ser consciente. Y ese camino, es el único que realmente te acerca a algo que podría parecerse a la verdadera integridad. Hay un momento, después de haber recorrido todo este laberinto, en el que ya no puedes volver a mirar tu reflejo de la misma manera. No porque hayas descubierto algo completamente ajeno, sino porque has visto con demasiada claridad algo que siempre estuvo ahí. Has sentido cómo se tambalea la idea de ser una buena persona, como una identidad fija, sólida, incuestionable.
Has observado cómo tus motivaciones se entrelazan, cómo tu empatía tiene límites, cómo el contexto puede empujarte, cómo tu mente negocia contigo en silencio, cómo hay un sótano lleno de contenido que preferirías no reconocer. Y frente a todo eso, aparece una tentación muy específica, casi inevitable, la de rechazarlo todo. La de cerrar el laberinto. La de volver a la versión simple, cómoda, superficial de ti mismo. Decirte que esto es exagerado, que en el fondo sigues siendo alguien bueno, que no hace falta ir tan profundo, que no tiene sentido cuestionarse tanto. Esa tentación no es debilidad. Es una reacción natural. Porque lo que has visto no es fácil de sostener. No es agradable convivir con la idea de que eres capaz de cosas que no encajan con tu identidad. No es cómodo aceptar que tu moralidad no es tan estable como creías. No es sencillo vivir sin la certeza de estar del lado correcto. Pero hay otra opción. Una que no consiste en negar lo que has descubierto, ni en castigarte por ello, ni en intentar eliminar esas partes de ti que te incomodan. Una opción que exige más honestidad, más responsabilidad y, paradójicamente, más calma. Reclamar tu oscuridad. No como una etiqueta, no como una identidad alternativa, no como una excusa para actuar sin límites, sino como una parte legítima de lo que eres. Reconocer que esa capacidad de egoísmo, de indiferencia, de crueldad bajo ciertas condiciones, no te convierte automáticamente en alguien que debe ser rechazado, sino en alguien que finalmente está viendo el mapa completo. Porque ese es el punto que cambia todo. Mientras creas que eres incapaz de hacer daño, no tienes forma real de evitarlo. Mientras te percibas como inherentemente bueno, tu vigilancia interna será superficial. Mientras confíes ciegamente en tu identidad moral, no cuestionarás las decisiones que la contradicen. Pero cuando aceptas que esa capacidad existe, cuando dejas de verla como algo ajeno y empiezas a reconocerla como parte de tu estructura, algo se reorganiza en tu interior. Aparece una forma diferente de atención. Más fina. Más constante. Menos basada en la imagen y más en la observación directa. Empiezas a notar los impulsos antes de que se conviertan en acciones. A detectar las narrativas que intentan justificar decisiones cuestionables. A reconocer cuando estás siendo arrastrado por el contexto, por el grupo, por la presión. A sentir, en tiempo real, esa tensión entre lo que podrías hacer y lo que eliges hacer. Y en ese espacio, entre el impulso y la acción, aparece algo que antes no estaba del todo disponible, la elección consciente. No una elección perfecta. No una elección libre de conflicto. Pero sí una elección más real. Porque ya no está basada en la ilusión de ser alguien que nunca se equivoca, sino en la comprensión de que cada decisión es una oportunidad de definirte, no en teoría, sino en la práctica. Este es el punto donde la integridad deja de ser una etiqueta y se convierte en un proceso. No es algo que tienes. Es algo que haces, momento a momento. No depende de un balance general. Depende de la calidad de tu atención en cada situación. Y esa calidad no surge de la perfección, sino de la honestidad. De la disposición a ver lo que realmente está ocurriendo dentro de ti, incluso cuando no te gusta. De la capacidad de sostener esa incomodidad sin huir, sin justificar, sin construir una narrativa que te deje intacto. Eso no te hace más débil. Te hace más preciso. Porque empiezas a operar con información real, no con una versión editada de ti mismo. Y cuando operas con información real, tus decisiones cambian. No necesariamente se vuelven más buenas en el sentido idealizado, pero sí más coherentes con una comprensión más profunda de lo que está en juego. Dejas de actuar automáticamente. Dejas de reaccionar sin observar. Dejas de moverte solo por inercia o por identidad. Empiezas a responder. Y esa diferencia, aunque sutil, es fundamental. Responder implica presencia. Implica responsabilidad. Implica aceptar que no hay garantías, que no hay una versión de ti que esté permanentemente del lado correcto, que cada situación es única y requiere una atención renovada. Esa forma de vivir no es cómoda. No te permite relajarte en la idea de que ya eres suficientemente bueno. No te da una identidad estable en la que puedas descansar sin cuestionar. Pero te da algo más valioso, la posibilidad de actuar con una conciencia que no depende de ilusiones. Y en esa conciencia, la oscuridad deja de ser una amenaza constante. Se convierte en una fuente de información. En una señal. En un indicador de aspectos que necesitan ser vistos, comprendidos, integrados. No tienes que eliminar tu envidia para que deje de controlarte. Tienes que reconocerla cuando aparece. No tienes que suprimir tu ira para ser alguien equilibrado.
Tienes que entender que la activa y que está señalando. No tienes que convertirte en alguien completamente desinteresado. Tienes que ver con claridad cuando estás buscando algo a cambio. Esa es la diferencia entre represión e integración. La represión intenta borrar. La integración intenta comprender. Y solo lo que se comprende puede ser transformado. Pero aquí hay un punto que no se puede suavizar. Aceptar tu oscuridad no te convierte automáticamente en alguien mejor. No es un atajo. No es una garantía. De hecho, puede ser más exigente que la ignorancia. Porque ahora no puedes decir que no sabías. No puedes escudarte en la idea de que simplemente eres así. No puedes confiar en que tu identidad te guiará. Ahora sabes que cada decisión implica una responsabilidad más directa. Que cada acción es una expresión concreta de lo que eliges hacer con todo lo que hay en ti. Y esa responsabilidad pesa. Pero también libera. Porque deja de depender de una imagen. Deja de depender de lo que crees que eres. Se basa en lo que haces, aquí y ahora. Y eso, aunque exigente, es más real. Más honesto. Más alineado con la complejidad que has visto. En este punto, el laberinto ya no es un lugar del que necesitas escapar. Se convierte en un mapa. Un mapa que no te dice qué camino es correcto, pero sí te muestra dónde están las trampas, dónde están las distorsiones, dónde están los puntos ciegos que antes no veías. Y con ese mapa, puedes moverte de forma diferente. No perfecta. No impecable. Pero más consciente. Más responsable. Más despierta. Y tal vez eso es lo más cercano a una forma auténtica de integridad. No la ausencia de contradicciones, sino la capacidad de convivir con ellas sin dejar que te controlen. No la pureza moral, sino la claridad sobre tus propias limitaciones. No la certeza de ser bueno, sino la disposición constante a elegir el bien sabiendo que podrías no hacerlo. Ese es el verdadero giro. No eres tan buena persona como crees. Pero tampoco eres tan inconsciente como eras antes de empezar este recorrido. Y en esa diferencia hay una oportunidad. No de convertirte en alguien ideal, sino de dejar de esconderte detrás de una idea. De mirarte sin filtros. De actuar sin autoengaño. De construir, poco a poco, una forma de ser que no depende de una etiqueta, sino de una práctica constante de atención y honestidad. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti estaba dispuesto a ver. A cuestionar. A incomodarse. Y eso ya es un cambio. Uno que no necesita ser anunciado, ni validado, ni compartido. Pero que puede transformar la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Porque cuando dejas de necesitar ser visto como bueno, puedes empezar a actuar con una libertad distinta. No la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de no mentirte. Y esa libertad, aunque silenciosa, tiene un impacto profundo. En cómo eliges. En cómo respondes. En cómo te haces cargo de lo que haces y de lo que dejas de hacer. Este es el final del recorrido, pero no es un cierre. Es un punto de inicio. Un lugar desde el cual puedes volver a tu vida cotidiana con una mirada diferente, con una atención más afinada, con una relación más honesta contigo mismo. Y si este tipo de exploración resuena contigo, si quieres seguir adentrándote en estos rincones donde la mente deja de ser un lugar cómodo y se convierte en un espacio de descubrimiento real, puedes quedarte, suscribirte y seguir recorriendo este laberinto mental, donde cada pregunta abre una puerta y cada respuesta revela algo que antes no estabas dispuesto a ver. Porque al final, no se trata de salir del laberinto. Se trata de aprender a moverte dentro de él sin perderte a ti mismo.